Nuestra siguiente conferencia se titula La sostenibilidad en la sanidad e inocuidad agroalimentaria, la cual será impartida por la licenciada Patricia Toledo Reyes, quien es vicepresidenta de Sustentabilidad del Consejo Nacional Agropecuario, para quien le pido un aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, el audio, muy buenas tardes. Les voy a hacer la presentación de la reseña de la licenciada. Ella es licenciada en Mercadotecnia con especialización en negocios internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en agronegocios por el Colegio de Posgraduados, así como programas de alta dirección en los agronegocios por el IPADE. Actualmente es directora de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos para Latinoamérica Norte y en Syngenta. Es vicepresidenta de Sostenibilidad y Responsabilidad Social del Consejo Nacional Agropecuario y vicepresidenta de Biotecnología de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un verdadero privilegio, un honor estar realmente en esta segunda edición de este Congreso de Sanidad e Inocuidad, y que en esta edición particularmente también hemos integrado toda la parte del desarrollo sostenible. Y por esto es que es un verdadero honor el poder estar en este rol de vicepresidencia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social del Consejo Nacional Agropecuario, nutriendo este diálogo, trayendo más información y complementando justamente las visiones que tenemos aquí. Y me permito iniciar reconectar con los desafíos y los retos, ¿no?, que se han planteado en estos 2 días, que casi estamos culminando. No me voy a adentrar a cada uno de ellos, pero lo que quiero colocarles aquí es de un mensaje de oportunidad. Que empecemos en este espacio de tiempo a tornar todos estos conceptos, retos y desafíos que nos han planteado durante estos días, a tornarlos una oportunidad y empezar a identificar cómo cada uno desde nuestras trincheras podemos actuar para lograr este desarrollo sostenible. Y aquí voy a plantearles, y es mi objetivo en estos 20 minutos que tengo de charla con ustedes, el poder plantearles más en dónde estamos, qué estamos haciendo, cuáles son buenas prácticas, este marco conceptual e internacional, pero también hacia dónde queremos ir y los cómo. Es un desafío en este tiempo, pero para mí es esta oportunidad de poder generar más un diálogo y compartir con ustedes mucho más de esta agenda. Y aquí es en donde quisiera preguntar, compartiendo un poco con el foro, ¿quién de ustedes cree que son conceptos opuestos? Aquí hasta donde lo hemos visto, la sanidad e inocuidad y la sostenibilidad. ¿Alguien del foro que cree que son polos opuestos? Que levante la mano. No veo, creo que nadie. ¿Quién cree que es lo mismo, que es exactamente lo mismo? Por allá vio alguna. Pero aquí lo que les vengo a traer es justamente que esto es una intersección. Ya vimos en sanidad e inocuidad que con todos estos protocolos, con el trabajo extraordinario que hacen las autoridades, en Senacica, la industria, productores, estamos logrando la salud pública, la higiene y sanidad, el control de la calidad, el cumplimiento a los estándares y normas internacionales que nos permiten accesar estos mercados, por lo cual ya México está caracterizado y hemos incrementado exportaciones y somos hoy por hoy, ¿no?, el 9º, el 10º país productor de alimentos. Todo esto nos está garantizando estos mercados. Y la sostenibilidad, por su principio básico, tenemos también este cuidado al medio ambiente, en donde ya no estamos hablando de cuidarlo y de mitigar los efectos del cambio climático, sino también de regenerar la naturaleza. Pero también estamos hablando de lograr una mayor equidad social y una prosperidad rural en donde estamos operando a lo largo y ancho de nuestras cadenas agroalimentarias. Y con esto tener también un desarrollo económico. Y la rentabilidad de las cadenas agroalimentarias es hoy por hoy parte de la ecuación. Y todo esto verlo de forma integral es lo que vengo a traerles como el concepto. ¿En dónde está esta agenda de sanidad e inocuidad? Pues justamente está en la intersección. Hoy por hoy aquí, y por eso celebro mucho también este foro, estamos buscando otras alternativas también para generar sistemas alimentarios más robustos, más equitativos y que beneficia a las personas y al planeta. Entonces, hoy por hoy no es una u otra cosa. Estamos totalmente interligados, interconectados para hacer de esta agenda una realidad y que ahí hemos avanzado. Y aquí con esto, entonces, con esta premisa, ¿no?, es que quiero hacer
este llamado incluso a que cada vez más nosotros estamos buscando tener una producción de alimentos como resultado ya de una sostenibilidad implícita. ¿Qué implica esto? Pues sí, producir más alimentos, porque es una realidad que la población está creciendo y que necesitamos producir más, pero hacerlo con menos impacto. Y esto en los tres o en los diferentes subsectores, pero por mencionar estos tres. A ver, en la parte agrícola estamos buscando sí mayor productividad y rentabilidad, con menos impacto, estamos hablando suelo, agua, biodiversidad, etcétera, que esto también hemos hablado aquí ya de prácticas y cultivos específicos que hemos mencionado. En la parte de ganadería sostenible es cómo lograr mejores dietas más eficientes, más balanceadas, que también a través de la tecnología y mejoras en la nutrición es que lo podemos tener. Y no sin dejar de mencionar el sector acuícola, en donde hay ya programas de acuicultura sostenible que estamos haciendo mejor calidad de agua, de reducción de desperdicio y tener una biodiversidad también mucho más nutrida, y también hay toda una agenda que se está logrando. Entonces, hoy por hoy estamos enfocados como México, como cadenas agroalimentarias, a lograr esta producción de alimentos de forma sostenible, y ya hemos hablado de prácticas muy puntuales. Pero también aquí vengo a traerles este marco, por un lado este marco internacional y conceptual de cómo y el qué estamos haciendo. Primero, ya también al inicio, incluso hablamos con la FAO, ¿no? que así abrimos este congreso con la FAO, en donde nos está marcando estos esquemas de colaboración, decisiones basadas en ciencia, en uso de tecnología, manejo de riesgos, donde también colocan estas directrices, y tener esta perspectiva de sostenibilidad, e insistimos en las tres dimensiones, el económico, el ambiental y el social. Y hoy por hoy incluso la FAO nos marca esta directriz de no dejar a nadie atrás, es decir, ser mucho más inclusivos y equitativos. Pero también desde la parte privada, desde la parte incluso de las empresas, ¿no? Que digamos las empresas que están marcando todas estas tendencias a nivel global, existe también este foro que es el Consumer Good Forum, que es una iniciativa que ya está integrando estas prácticas y que está colocando a la seguridad alimentaria y la inocuidad y sanidad como parte de las premisas que están teniendo en las empresas y que estamos teniendo. Y aquí es esto, incluso, insisto, es un marco internacional, pero también como lo estamos conectando como a nivel local. Y esto no solo se queda en estas grandes directrices, sino justamente la ONU ya ha marcado estas, lo que llaman las vías de acción, ¿no? En donde buscan garantizar el acceso a alimentos más sanos y nutritivos, pero también adoptando estas prácticas sostenibles. Cuando yo les hablo de todo esto, que es el marco internacional, busca esto, ¿dónde se conecta? ¿En dónde busca esto tener una intersección de lo global con lo local? Pues justamente en la agenda que se llama 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, en donde ya es una agenda que incluso se viene planteando desde el 2015. Muchos recientemente me dicen, oye, pues es que la sostenibilidad o la sustentabilidad está de moda, como que se está hablando de esto mucho como últimamente. Y yo aquí les digo, no es una moda, pero sí hay una mayor conciencia, y eso es la parte positiva. ¿Por qué no es una moda? Porque no es una estación, no es algo como que inició y terminó. La sostenibilidad hoy por hoy ya es una forma de operar de las empresas, de las cadenas y de los sistemas agroalimentarios como tal que estamos haciendo. Y los objetivos del desarrollo sostenible que nos marcan, pues nos marcan esta ruta, ¿no? Esta ruta crítica ya que, insisto, es global pero nacional, pero muy municipal también, y que nos llama a todos a tener prácticas en campo y en cada una de nuestras trincheras. Nosotros incluso como México, ya lo mencionaban también en la inauguración, justamente como México, como país, recientemente que fue la presentación en las Naciones Unidas, incluso presentamos un avance bastante consistente de reducción, por ejemplo, de pobreza y de mayor nutrición, digamos en México, solo por mencionarles algunos. Pero también dentro del Consejo Nacional Agropecuario justamente nos dimos a la tarea de revisar en dónde estábamos y cómo estamos en este sentido, y por eso es que generamos incluso este reporte, ¿no? Un reporte voluntario en donde tenemos integradas cada una de las prácticas y podemos identificar en dónde, cómo estamos y hacia dónde vamos, y ahorita yo voy a resumir esta parte. Pero entonces la Agenda 2030 y los ODS ya es algo que nos marca una ruta crítica, y que hoy, otro mensaje clave que les quiero traer, hoy es una oportunidad para vernos de cara al 2030, cómo vamos a poder implementar mejores prácticas para poder hacer esto una realidad. Quedémonos ahorita también con esto. Pero entendiendo también esta dicotomía, quiero ahora concientizar y reforzar como que tenemos que entender mucho más al consumidor y cómo todo esto conecta.
Primero es decir que 7 de cada 10 de las empresas, de hecho, la sostenibilidad es hoy por hoy una preocupación, pero viéndolo desde una perspectiva mucho más transversal, es decir, ya no solo es como desde la perspectiva medioambiental o incluso había otras agendas que son como solo la perspectiva de responsabilidad social, no, hoy por hoy para las empresas es algo integral y transversal que no solo es para atender al consumidor, que hoy por hoy es más exigente, solo puedo darles un dato de McKinsey, 78% de los consumidores valoran un estilo de vida mucho más sostenible y esto pues se ve reflejado en el consumo y también aquí ya lo planteábamos también justamente ayer. Entonces, no solo es en la parte como de las empresas, es también considerar al consumidor y no sin dejar de mencionar que hoy por hoy es una exigencia de los inversionistas. La sostenibilidad hoy por hoy, les decía, tiene que ser rentable, pero también aquí hemos visto cómo esto nos permite accesar mercados. Entonces, es una exigencia, es un requerimiento ya hoy por hoy y es una forma de justamente generar unos negocios más sostenibles. También con esto vemos la parte de cómo conecta con la sanidad y la inocuidad, pues finalmente estos son elementos complementarios para tener un futuro y unas prácticas justamente de cómo llegar a estos mercados, teniendo la seguridad alimentaria no solo como un reto, sino como un imperativo que también nos llama a reducir el desperdicio de alimentos, donde vemos a la tecnología como nuestra aliada y que nos garantiza también estos mercados. Entonces, en su conjunto, uno de los mensajes que quiero que se lleven es la sostenibilidad y la sanidad y la inocuidad alimentaria son cruciales para construir este sistema alimentario mucho más resiliente, rentable, de impacto social y en respeto con el medio ambiente y regenerante. Entonces, con esto hacemos el bridge a cómo garantizamos esta inocuidad y sostenibilidad, incluso lo hablaban en el panel, ¿no?, anterior. Por un lado, sí es enfocar las políticas públicas, normativas internacionales, los acuerdos y atender los objetivos del desarrollo sostenible, no como algo de voluntario per se en este momento, pero sí como algo que tenemos que incluir dentro de nuestras agendas. Y también la innovación y la tecnología, que hoy por hoy vemos que en la investigación, en la ciencia y la tecnología, ya los elementos que nos van a permitir también llegar hacia esto. Y no sin dejar de mencionar, incluso ayer por aquí teníamos una opinión sobre las prácticas que deben de existir en campo. Y ahí es donde estamos reflejando a nivel incluso municipio cómo vamos e implementamos prácticas, por ejemplo, de agricultura regenerativa, ya veíamos del desperdicio, de recolección, por ejemplo, de envases, es decir, todas estas prácticas también nos llevan a tener este desarrollo sostenible y ahora mencionaré algunos. Entonces, dentro del CNA, que el CNA es, de hecho, 2 de las terceras partes del Consejo, pocas veces mencionamos esto, pero incluso considera, a los medianos y los pequeños agricultores. Estamos claramente en las grandes empresas, pero también está siendo como a lo largo y ancho, insisto, de las cadenas agroalimentarias de México. Entonces, se considera desde el pequeño, el mediano y el agroexportador, ¿no?, el productor, pero también de los diferentes subsectores, agrícola, pecuario, acuícola, y luego ya estamos incluyéndolo como lo forestal, y también los servicios y los servicios complementarios y de diferentes cadenas de retailers y demás. Entonces, en el Consejo agrupamos más del 85% del PIB agroalimentario y por eso lo hago como referencia en esto que voy a presentar, porque sí es significativo que los que estamos integrando también todo esto en la parte tanto pública como privada, pero en esta parte de la privada, por un lado les traigo la buena noticia que hemos avanzado. Hemos hecho bien también las cosas en este sentido de colocar prácticas específicas en campo, que incluso nos ha llevado a tener el 71.42% de cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Paro un poco por aquí para explicar. Son 17, dentro de estos 17 lo que hicimos, ¿no?, como sector agroalimentario, es decir, primero tenemos que entender dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué son las prácticas? ¿Y qué nos falta por hacer? Para lograr esto, nos pusimos de acuerdo, digamos, dentro del Consejo, los agremiados, para tener este diagnóstico, voy a llamarle así primero, y primero identificar en dónde eran los objetivos, en donde más podríamos impactar. Analizamos de los 17 cuáles eran las diferentes directrices. Y llegamos a estos 10 que les presento en pantalla.
De ahí, ¿qué hicimos? Generamos realmente muchos talleres y reuniones de trabajo para poder entender las mejores prácticas que teníamos dentro del sector y poder con una metodología internacional, esto hace parte del estándar internacional que se tiene para hacer esta medición, entender en dónde estamos y podernos presentar frente a nuestras audiencias también de forma diferente. Y afortunadamente llegamos a tener este 71.42%, que ya nos dejan un referente muy positivo de que en México estamos haciendo las cosas bien. ¿En qué nos basamos en esto? Justo ya en muchos de los protocolos, políticas públicas que también sí se han presentado aquí, en las prácticas de las empresas que participaron y que están siendo activas, ¿no?, en esta agenda de 2030 y de desarrollo sostenible, pero también justamente en estos indicadores y mediciones que se están teniendo para poder reflejar esto. Porque también pasa mucho esto, que hay pues muchas prácticas, ¿no?, en campo y demás, pero que no se están midiendo. Y ahí todavía hay otra tarea por hacer. Pero por solo mencionarles esto, entonces son 10 de los 17 en donde nos estamos enfocando para tener esta agenda, y solo por mencionarles ahorita 3, que lo cual es un orgullo, pero todavía falta por resolver. El primero, que es el fin de la pobreza, en donde podemos llegar a un 90.53, insisto, en este sector y en esta práctica que logramos identificar, 75% de .31 de reducción de desigualdades, o el 69.14 de las alianzas estratégicas. Solo para decirles cómo leemos esta gráfica. Pero entonces aquí es donde les vengo también a compartir qué es lo que sí estamos haciendo. Y solo por mencionar, nuevamente reconectar con estos puntos en donde no solo es el marco internacional y conceptual, sino en donde estamos y qué sí estamos haciendo. Por ejemplo, en de fin de la pobreza, incluso hemos hablado que el financiamiento es uno de los disparadores que nos pueden ayudar a adoptar tecnología, a impulsar las mejores prácticas, etcétera. Pero sí también ya hay esquemas que hemos tenido en México para tener programas de microcréditos agrícolas, y que significa que el pequeño y el mediano también puede tener este acceso. Pero también empresas, incluso ayer lo veíamos, como Siemens, Heineken, PepsiCo, red de bancos de alimentos, que también ellos están generando unos balances salariales y van a tener un trabajo más justo, etcétera, y solo por mencionar algunos. Son prácticas que ya estamos haciendo, insisto, y que nos suman en esto. Por mencionar otro ODS, que es el del Hambrecer, ¿no?, en donde las asociaciones, por ejemplo, ¿no?, Río Culiacán, por ejemplo, es una de las que tiene alianzas con los bancos de alimentos y que también tienen esta agenda muy enfocada, Canainca, AMSAC, en donde hay empresas que cuentan ya con plataformas y productos idóneos para favorecer las prácticas de agricultura regenerativa, que ya iniciaron, que están en campo, que incluso están midiendo, y que esto es hoy por hoy parte de las prácticas que queremos traer de lo que sí estamos haciendo bien. O incluso, ¿no?, la red de bancos de alimentos, que su propia naturaleza ya nos dice que brinda ayuda a más de 1.7 millones de personas, mediante las cuales están ayudando a la nutrición, o las propias otras empresas como Gruma, que ya también ha implementado estas prácticas. ¿Por qué los menciono? Porque son prácticas que pocas veces luego tenemos la oportunidad en estos foros de interactuar y de decir lo que también sí estamos haciendo bien dentro de toda la cadena agroalimentaria, y claramente nos queremos plantear como algo diferenciado en nuestro país. Agua es otro de los elementos que ha sido muy discutido en diferentes foros, y es uno de estos recursos que cada vez vemos que sí impacta por el cambio climático y que nos ha traído a todos una agenda diferenciada de cómo actuar de forma diferente, tanto por los ciclos de cultivo, porque se ha tenido que disminuir riego, porque incluso en otras zonas no se ha logrado sembrar, etcétera. Ha habido muchos desafíos en este sentido. Pero sí también quiero mencionar que hay, tanto las empresas como las asociaciones incluso han tenido ya estas prácticas para poder tener, por ejemplo, recolección de agua, saneamiento, para poder implementar tecnología que les permite disminuir riesgos, pero riegos también, por ejemplo, de 4 a 2 riegos, etcétera. La reconversión de cultivos que se está buscando hacer muchas veces en las zonas también, y que a través de las asociaciones y de los agricultores que están integrados en las mismas, pues ya están buscando estas prácticas diferenciadas. Entonces, hoy por hoy eso es parte de la agenda de la que estamos impulsando para poder tener incluso mejores prácticas. Y solo por mencionar el otro de los ODS, producción y consumo responsable.
Acá incluso estaban hablando en el panel anterior, por ejemplo, lo que se tiene con Campo Limpio, ¿no? En donde ya hay uno de estos programas a través de la industria que se tiene para tener una recolección del destino final, por ejemplo, de envases y de cómo promover este consumo y retorno responsable, pero también de cómo las empresas, ¿no? Y los bancos de alimentos también están colocando ya no solo campañas de comunicación de tener un consumo responsable, sino tienen plataformas específicas para tener un enfoque en tener prácticas y consumos mucho más responsables, digamos, con medio ambiente, social y de generación de riqueza. Y último, pero no menos importante, que aquí me come el tiempo, y lo otro es las alianzas por los ODS. Y este es un llamado a la acción que también quiero dejarles aquí. Lo que hicimos fue, claramente también dentro del Consejo, es entender dónde estábamos generando estas colaboraciones público-privadas y sociales. Reitero que vemos en esta próxima también, digamos, temporada, sexenio, una oportunidad para poder interactuar mucho más con el sector público, para poder tener estos diálogos, pero también como dentro de los consejos, por ejemplo, estatales, de cómo se pueden vincular el consejo con el gobierno local, con la empresa, porque esto parte mucho también de una agenda local, me refiero a nivel estado y a nivel municipio. Claramente a nivel nacional tenemos esta intención y este propósito de fortalecer las alianzas estratégicas con los organismos internacionales, con el gobierno a nivel federal y con las diferentes empresas y organismos de agricultores, por ejemplo, que están representados. Hoy por hoy es una agenda que cada vez más queremos impulsar, pero estamos impulsando, insisto, con prácticas específicas en campo, no solo como en el marco, sino esto llevarlo a cabo. Con esto, entonces, en resumen, pues los resultados por los ODS y lo que hemos estado hecho de análisis también nos han dado estos desafíos y tareas pendientes, que nuevamente por eso celebro que estamos teniendo este congreso y que ha sido tan exitoso en tener estos diálogos público-privados y con los organismos internacionales, etcétera. Y aquí, en resumen, hay acciones de agricultura regenerativa, ¿no? De los cuales sumar, de infraestructura hídrica o de la agenda de agua, para resumirlo, de la parte de regeneración de suelo, ya veíamos también algunas prácticas aquí, de la escasez de mano de obra, cómo nos representa oportunidades, dificultades en las cadenas de suministro y asimismo las oportunidades que podemos tener, y de almacenamiento de alimentos. Son tareas pendientes que estamos integrando dentro de la agenda para poderlo, que están vinculados con los ODS y para poderlo poner en práctica. Entonces, ¿esto qué nos refleja? Nos refleja una hoja de ruta que estamos siguiendo como sector agroalimentario, en donde nos estamos rigiendo por estos 5, digamos, ejes, en donde estamos incrementando la productividad, donde la tecnología es una aliada, pero también viendo el empleo y el valor añadido a los sistemas de alimentación. Proteger e impulsar los recursos naturales, donde ya les estoy comentando que no solo es incluso respetando, sino regenerando incluso agua, suelo, biodiversidad. Impulsar la mejora de medios de vida y promover el crecimiento económico de forma sostenible, incluso a nivel local, les menciono. Potenciar la resiliencia de las personas y comunidades y adaptar las gobernanzas y la manera de trabajo de estos nuevos retos. En este último de la gobernanza es muy importante el que podamos, cada uno de nuestras trincheras, identificar cómo podemos agilizar, por ejemplo, la toma de decisiones, la colaboración, ponerle indicadores a las prácticas que estamos haciendo y sumar los esfuerzos, nuevamente insisto, sumar los esfuerzos para poder multiplicar capacidades. Conclusiones, y en esto que me quedan aquí 1 minuto y medio, pero primero mensajes centrales que quisiera que ustedes se lleven. La sostenibilidad, al igual que la inocuidad y la seguridad alimentaria, es una tarea de todos. Cada uno de nosotros en nuestra trinchera podemos participar y tener acciones en conjunto, y también las que implican, pues ahora sí que desde nuestra empresa, organización, organismo, etcétera. Necesitamos planes de trabajo conjuntos con indicadores transversales, gobierno, industria, consumidores, y nuevamente en esta agenda creo que nos suma y nos llama a poder hacer esto posible.
Particularmente les digo que desde la Vicepresidencia de Sostenibilidad también del Consejo y Responsabilidad Social, celebro que hemos estado teniendo diálogos con dependencias de los organismos públicos, con los organismos internacionales, a través de la propia industria, porque justamente lo que estamos buscando es generar estos planes de trabajo integrados y poderles sumar los esfuerzos. No es una tarea fácil, pero es una tarea que vengo a decirles que sí se puede hacer. Tercero, la reducción del desperdicio de alimentos y la eficiencia es parte de la estrategia de toda esta agenda, en donde la sostenibilidad queda integrada en toda la cadena de valor. Y último, pero no menos importante, y este es mi mensaje realmente de cierre, reconocer la interdependencia que tienen ambos conceptos y prácticas. La sanidad y la inocuidad con la sostenibilidad es uno solo, es integrado, y la intersección de esto nos genera sistemas agroalimentarios más resilientes que nos permite proteger la salud pública, conservar los recursos naturales, preservar la biodiversidad y ser un apoyo para el bienestar del presente y de las futuras generaciones. Hoy tenemos que pensar que nuestras acciones van a permitir que las futuras generaciones puedan incluso tener sistemas también de alimentación suficientes y adecuados de acuerdo a los próximos también retos que van a traer. Y esto nos llama justamente a sumar, y hoy por hoy estamos en un buen momento todavía para poder reaccionar y que cada uno de nosotros podamos sumar en estos esfuerzos. La sostenibilidad y la sanidad y la inocuidad agroalimentaria es tarea de todos. Les agradezco muchísimo y no sé si me va a quedar tiempo para preguntas o algo de eso, pero cierro por aquí. Muchísimas gracias. Hago el comercial, perdón, pero aquí estamos dejando el QR del reporte voluntario que hicimos en el Consejo. También, si quieren adentrarse en el detalle, ahí lo pueden bajar en el QR. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. No sé si haya por ahí alguna pregunta, nada más por el tiempo que ya la tenemos muy encima. Les pedimos que la pregunta sea lo más corta posible, por favor, para que dé tiempo de responderla. Nada más nos vamos con una pregunta, por favor. Creo que por allá levantaron la mano. Gracias, Pati. Puedo responder rápido, que sean las dos y respondo rápido. Bueno, aquí yo tengo una. Muchas gracias y felicidades. Se ve que ha sido todo un trabajal, ¿no?, el que han hecho para presentarnos estos datos el día de hoy. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué le dirías a una empresa pequeña o mediana que no sabe por dónde entrarle a este tema de la sostenibilidad? A veces es bastante complejo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos, qué le dirías a alguien así? Muchas gracias. Justo creo que un siguiente paso, y les decía en la presentación, es enfocarnos a los medianos y a los pequeños. Primer cosa es sí tener un acercamiento justamente con su organización como muy local, por ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, si es un agricultor, cómo se integra o suma en la organización de agricultores que tiene en su, ¿no?, más próximo y más cercano y demás. Esto es fundamental, el que se puedan sumar en la organización que tienen para poder integrar a prácticas en esta agenda. Claramente, por ejemplo, vía el Consejo Nacional Agropecuario, tienen sus consejos también estatales, en donde esta agenda se está permeando, ¿no?, con los consejos estatales, y ahí es una plataforma que tenemos como consejo. Y la otra justamente es, dependiendo de su actividad, dependiendo del cultivo y del ecosistema en el que esté, pues que justamente es que pueda acudir a estos organismos y empresas y demás que tienen estas prácticas, por ejemplo, de agricultura regenerativa, que tienen estas prácticas de recolección, etcétera, para poder sumar en estas acciones. Y principal, hay algo que sí les diría también, es no busquen resolver todo de un jalón, digamos. Si pueden impulsar una o dos cosas, ahí se va a ir encontrando la ruta poco a poco, porque justamente como los retos se ven holísticamente, y que bueno, porque así son, o sea, con una no se resuelven como el todo, pero intenten ir resolviendo de a una por una, y aquí acuden a y demás, porque si bien esto es una problemática y una solución holística, pero justo nos va a llevar a un círculo virtuoso si empezamos por una o dos acciones, conectando a una o dos organismos o organizaciones, y empezar con estas prácticas.
Entonces, ahí es donde lo colocaría. Claramente el Consejo Nacional Agropecuario también lo coloco a disposición. Y una que también no es menos importante es el poder entender que en esto también se va a aprender. Hay una curva de aprendizaje en todo esto, ¿no? Porque incluso ha habido agricultores que yo he estado platicando y cadenas en que han intentado un sistema y aprendieron, a lo mejor no resolvieron todo, pero aprendieron e innovaron y los llevó a una siguiente, ¿no? Como a una siguiente fase de solución. Entonces, por ahí lo verían. No sé si te respondí ahí, ¿sí? Sí tenemos todo el tiempo para otra, ¿no? Perdón, ¿no? perdóname, perdóname. Es que ya llevamos 20 minutos de retraso. La verdad es que sí me gustaría, pero ya tenemos aquí a nuestros ponentes esperando. Mil disculpas. Muchísimas gracias. Le pedimos, por favor, al licenciado Pedro Priego Pozos, responsable de Asuntos Públicos de Gobierno para CIMIT de Latinoamérica, que nos haga favor de apoyarnos con la entrega del reconocimiento para Patricia Toledo. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, me quedé bien atenderse. Por favor. Gracias. Muy agradecida. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor.